¿Es posible amar a alguien tan diferente a ti que cada palabra, cada gesto, cada silencio parece un abismo insalvable? Esa era la pregunta que me taladraba el alma, una y otra vez, cuando mi corazón, terco y valiente a partes iguales, decidió enamorarse perdidamente. Yo soy Diego, y esta es la historia de cómo aprendí que el amor, el verdadero amor, no tiene idioma, ni fronteras, ni cultura. Solo tiene latidos, suspiros y la inexplicable fuerza de dos almas que se encuentran. Recuerdo cada detalle de aquellos días como si fuera ayer, aunque el tiempo ha tejido canas en mi cabello y surcos en mi rostro. La vida para mí siempre había sido un camino recto, predecible, con sus esquinas bien definidas y sus reglas claras. Nací y crecí en un pequeño pueblo donde todos nos conocíamos, donde las tradiciones eran el pilar de nuestra existencia y donde el futuro se parecía mucho al pasado. Y yo, Diego, me sentía cómodo en esa familiaridad, en esa rutina que me daba seguridad. Mis sueños eran sencillos. Mi visión del mundo, aunque no estrecha, sí estaba firmemente anclada en mis raíces. Nunca imaginé que un día mi universo se expandiría de una manera tan radical, tan hermosa, tan inesperada. Y entonces llegó ella, Sara. Su nombre, incluso ahora, resuena en mi interior como una melodía lejana, una promesa susurrada por el viento. Sara no era de mi mundo. No hablaba mi idioma con la misma fluidez. Sus costumbres eran distintas, sus referencias culturales, un misterio para mí. Y yo, ingenuo y temeroso, pensé que eso sería un obstáculo insuperable. Pensé que el amor no podía florecer en un terreno tan dispar, que la felicidad era un privilegio de aquellos que compartían cada aspecto de su vida. Qué equivocado estaba. Qué ciego era mi corazón ante la magnitud de lo que el destino me estaba preparando. Me pregunto si todos los hombres de mi edad, o incluso más jóvenes, experimentan ese miedo atávico a lo desconocido, a lo que rompe sus esquemas. Es un miedo que se disfraza de prudencia, de lógica, pero en el fondo es pura inseguridad. Conocí a Sara en un evento de trabajo, una feria internacional donde yo representaba a mi empresa y ella a una delegación extranjera. La sala bullía de voces, idiomas mezclados, risas nerviosas y el tintineo de copas. Yo estaba en mi elemento, o al menos eso creía. Hablaba con fluidez, estrechaba manos, presentaba mis productos con la seguridad de quien conoce su terreno, pero en medio de ese torbellino, mis ojos se posaron en ella. No fue un flechazo de película. No hubo violines ni luces que la iluminaran de forma especial. Fue algo más sutil, más profundo, como una corriente subterránea que de repente te arrastra. Ella estaba de pie, un poco apartada del grupo principal de su delegación, observando el ir y venir de la gente con una curiosidad tranquila. Su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros y sus ojos, sus ojos, eran de un color que no sabría describir, una mezcla de miel y avellana, profundos y expresivos, que parecían contener historias milenarias. Sonreía de vez en cuando, una sonrisa suave que no revelaba del todo sus pensamientos, pero que irradiaba una calidez innegable. Hablaba con una colega en un idioma que no reconocí de inmediato, y su voz, incluso desde la distancia, me pareció musical, diferente. En ese momento, solo sentí una punzada de curiosidad, una necesidad de saber más. No de enamorarme, no. Solo de entender qué hacía una persona así en un lugar como ese, rodeada de tanta formalidad. Me acerqué con la excusa más mundana, ofrecerle un folleto de nuestra empresa. Mi español, pulcro y formal, se sintió de repente pesado, tosco. Ella me miró y en esa primera mirada sentí un leve temblor. Me sonrió y su sonrisa era aún más bonita de cerca. «Hola», dije extendiéndole el folleto. «Soy Diego, de esta empresa». Ella tomó el folleto con delicadeza. Sus dedos largos y finos apenas rozaron los míos, y una chispa, o al menos eso sentí, recorrió mi brazo. «Hola, Diego», respondió con una voz que, aunque dulce, tenía un acento marcado, una cadencia que me resultaba ajena. «Soy Sara. Mucho gusto».
Su español era bueno, pero no perfecto. Había una musicalidad en su pronunciación que delataba sus orígenes, un pequeño tropiezo en algunas sílabas que, lejos de restarle encanto, lo multiplicaba. Recuerdo que me explicó brevemente a qué se dedicaba su delegación, y yo escuchaba con una atención que no solía dedicar a las presentaciones de trabajo. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. La forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de su país, la pasión que ponía en cada palabra, incluso en las más técnicas. Sentía una fascinación extraña. Era como si estuviera viendo un cuadro hermoso, pero no entendiera la mitad de los símbolos que lo componían. Hablamos durante un rato, de negocios al principio, luego de impresiones sobre la feria, de la ciudad. Descubrí que venía de un país lejano, con una cultura rica y compleja, muy diferente a la mía. Mencionó su familia, sus costumbres, incluso la comida, y cada vez que lo hacía notaba una luz especial en sus ojos, una nostalgia dulce por lo que había dejado atrás, y al mismo tiempo una emoción genuina por lo que estaba experimentando aquí. Yo, por mi parte, intentaba responder con la misma naturalidad, compartiendo anécdotas de mi pueblo, de mis tradiciones, de la sencillez de mi vida. Pero a cada palabra, sentía que nuestras realidades eran dos mundos paralelos, que apenas se rozaban en ese punto en el tiempo. La conversación fluía, sí, pero siempre con una ligera incomodidad por mi parte, una sensación de que había mucho que no entendía, mucho que ella no comprendería de mí. «Me parece muy interesante lo que cuentas de tu país», le dije, sinceramente. «Es muy diferente a lo que conocemos aquí». Ella sonrió, una de esas sonrisas que te desarman. «Sí, es muy diferente. Y el tuyo también. Pero eso es lo bonito, ¿no? Conocer otras formas de ver el mundo». Esa frase se me quedó grabada. Conocer otras formas de ver el mundo. En ese momento, solo la interpreté como una amabilidad diplomática. No sabía que estaba sembrando una semilla en mi corazón que germinaría de la forma más inesperada. Intercambiamos tarjetas de presentación, un gesto formal que sentí cargado de una promesa tácita. Mis dedos rozaron los suyos una vez más al tomar su tarjeta, y la misma chispa volvió a encenderse. Su nombre, Sara, impreso en un papel elegante, se convirtió en algo más que un simple identificador. Se convirtió en el nombre de una posibilidad, de un desafío. Los días siguientes a la feria, su imagen no se despegaba de mi mente. Su voz, su sonrisa, la forma en que sus ojos se achicaban un poco cuando se reía. Me encontraba repasando nuestras conversaciones, analizando cada palabra, cada gesto, y a cada recuerdo la pregunta volvía: ¿cómo podría funcionar algo con alguien tan distinto? Mi mente racional, mi mente de hombre de pueblo, me gritaba: «Es imposible, Diego. Demasiadas diferencias, demasiados obstáculos. Terminarás herido». Pero mi corazón, ese órgano testarudo, tenía otros planes. Empecé a buscar excusas para contactarla. Un correo electrónico con información adicional sobre un producto, una llamada para aclarar un punto que ya estaba claro. Cada interacción era una pequeña victoria, un paso más allá de la formalidad, un acercamiento a esa persona que me intrigaba y me asustaba a partes iguales. Ella respondía siempre con amabilidad, con una cortesía que me confundía. ¿Era solo profesionalismo o había algo más? Yo, torpe en estas lides, me sentía como un adolescente, analizando cada palabra de sus correos, cada matiz de su voz al teléfono. Finalmente, me armé de valor y la invité a tomar un café. No de negocios, sino como una invitación. Pura y simple. «Sara», le dije por teléfono, mi voz un poco más nerviosa de lo habitual, «me gustaría invitarte a tomar un café, solo para conversar un poco más, si te apetece. Fuera del ámbito laboral, claro». Hubo un pequeño silencio al otro lado de la línea, un silencio que se me hizo eterno, cargado de todas mis inseguridades. Ahí estaba, la prueba de fuego, el rechazo inminente, el «no, gracias, tengo mucho trabajo», que ya me imaginaba. Pero entonces su voz, dulce y clara, rompió el silencio.
Me encantaría, Diego. Dime cuándo y dónde. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios sin que me diera cuenta. La primera barrera había caído. La segunda, la del miedo a lo diferente, estaba a punto de ser desafiada. Nuestra primera cita fue en una pequeña cafetería del centro, un lugar acogedor con mesas de madera y el aroma a café recién molido. Yo llegué temprano, por supuesto. Nervioso, me alisaba la camisa una y otra vez, repasando mentalmente lo que le diría, lo que no le diría. Cuando ella entró, el mundo pareció detenerse por un instante. Llevaba un vestido sencillo pero elegante, y su cabello estaba recogido de una forma que resaltaba su cuello. Sus ojos buscaron los míos, y cuando me encontró, me regaló esa sonrisa suya que me desarmaba. «Hola, Diego», dijo acercándose a la mesa. «Hola, Sara, estás muy bien, qué torpe soy. Estás muy bien». ¿Acaso no podía haber dicho algo más original, más elocuente? Nos sentamos y el camarero se acercó a tomar nuestra orden. Ella pidió un té, yo un café. Y ahí comenzó la verdadera conversación, la que iría más allá de las formalidades. Hablamos de nuestras vidas, de nuestros sueños, de nuestras familias. Descubrí que Sara era una mujer fuerte, independiente, con una inteligencia aguda y un corazón enorme. Me contó de su infancia en un pueblo costero, de sus estudios, de su amor por la música y la literatura. Cada palabra que salía de sus labios era como una ventana a un mundo nuevo, un mundo que me fascinaba y me intimidaba al mismo tiempo. Yo, por mi parte, le hablé de mi familia, de mis amigos de toda la vida, de mi pasión por la carpintería, un pasatiempo que me conectaba con mis raíces. Traté de explicarle la belleza de las tradiciones de mi pueblo, la calidez de su gente, la sencillez de una vida enraizada en la tierra, y ella escuchaba con una atención genuina, haciendo preguntas inteligentes, mostrando un interés real. Pero a pesar de la fluidez de la conversación, el fantasma de la diferencia seguía acechando. Había momentos en los que nuestras referencias culturales chocaban. Yo mencionaba una canción popular de mi país, y ella no la conocía. Ella hablaba de un poeta de su tierra, y yo me sentía ignorante. Había chistes que no entendía, costumbres que me resultaban extrañas, y en cada uno de esos momentos una punzada de miedo me atravesaba el pecho. ¿Cómo podríamos construir una vida juntos si no compartíamos ni siquiera los cimientos más básicos de nuestra cultura? ¿Cómo podríamos reírnos de las mismas cosas, emocionarnos con las mismas historias, si nuestros mundos eran tan dispares? Esa primera cita se alargó por horas, y cuando finalmente nos despedimos, sentí una mezcla de euforia y profunda ansiedad. Quería volver a verla desesperadamente, pero al mismo tiempo, el miedo a lo desconocido, a lo diferente, era un muro que se alzaba cada vez más alto. «Me ha encantado conversar contigo, Diego», dijo ella con esa sonrisa que me hacía olvidar mis miedos por un instante. «A mí también, Sara. Mucho». Y nos despedimos con un apretón de manos, un contacto breve que prometía más, pero que a mí me dejaba con más preguntas que respuestas. Los días se convirtieron en semanas, y nuestras citas se hicieron más frecuentes. Paseábamos por el parque, visitábamos museos, cenábamos en restaurantes. Cada encuentro era una oportunidad para conocerla un poco más, para desmantelar mis prejuicios, para derribar los muros que yo mismo había construido. Aprendí que su risa era contagiosa, que tenía una forma particular de arrugar la nariz cuando estaba concentrada, que sus manos gesticulaban con gracia cuando se apasionaba por un tema. Descubrí su dulzura, su fortaleza, su infinita curiosidad por el mundo. Y ella, por su parte, parecía disfrutar de mi compañía, de mis historias, de la forma en que yo veía la vida desde mi perspectiva más arraigada. Me hacía preguntas sobre mi pueblo, sobre mis tradiciones, y escuchaba con una apertura que me sorprendía. Pero el miedo persistía. Era como una sombra que me seguía a todas partes, susurrándome al oído. «Esto no va a funcionar, Diego. Es demasiado complicado. El amor no puede superar tantas diferencias». Me preocupaba el juicio de mi familia, de mis amigos. ¿Entenderían ellos esta relación? ¿Aceptarían a alguien tan diferente en nuestro pequeño mundo? Una noche, mientras caminábamos bajo las estrellas,
Después de una cena maravillosa, donde habíamos hablado de todo y de nada, la miré y sentí que mi corazón se desbordaba. Ella era hermosa, inteligente, amable, y yo, Diego, me estaba enamorando de ella con una fuerza que me asustaba. «Sara», dije, deteniéndome y tomando su mano, «hay algo que quiero decirte». Ella se detuvo también, y me miró con esos ojos profundos que siempre me desarmaban. Su mano era suave en la mía. «Dime, Diego, me gustas mucho, Sara, más de lo que he sentido por nadie en mucho tiempo. Pero...» Y ahí estaba, el pero. La palabra que encapsulaba todo mi miedo, toda mi inseguridad. «Pero tengo miedo». Su ceño se frunció ligeramente, una expresión de confusión en su rostro. «¿Miedo? ¿Miedo de qué, Diego?» «Miedo de que seamos demasiado diferentes. Tú vienes de un mundo tan distinto al mío. Tu idioma, tu cultura, tus costumbres. Todo es tan diferente. ¿Cómo podríamos construir algo juntos? ¿Cómo podríamos entendernos de verdad?» La solté. Era una confesión dolorosa, una herida abierta que exponía mi vulnerabilidad. Esperaba que se enojara, que se alejara, que confirmara mis peores temores. Pero ella no hizo ninguna de esas cosas. Simplemente me miró, y en sus ojos no había reproche, solo una profunda compresión. «Diego», dijo, su voz suave pero firme, «las diferencias no son un muro, son un puente, si estamos dispuestos a cruzarlo». Esa noche, bajo el manto estrellado de un cielo que parecía ser testigo de nuestra incipiente historia, supe que estaba en la encrucijada más importante de mi vida. Podía dejar que el miedo me consumiera, que la razón me dictara que lo imposible era imposible. O podía, por primera vez, escuchar a mi corazón y atreverme a cruzar ese puente que Sara me ofrecía. Y aunque el miedo seguía ahí, un murmullo constante en mi interior, algo en sus ojos, en la calidez de su mano que volvió a buscar la mía, me decía que valía la pena intentarlo, que tal vez, solo tal vez, el amor era mucho más grande que cualquier diferencia. Lo que no sabía en ese momento, lo que mi mente cerrada aún no podía comprender, era que Sara, con su paciencia, su amor y su sabiduría, me mostraría que el amor no tiene idioma ni cultura. Me mostraría que el amor es el idioma universal que todos podemos aprender, si estamos dispuestos a escuchar y a sentir, y que las diferencias, lejos de separarnos, nos enriquecerían de una manera que nunca antes había imaginado. Pero esa noche solo sentía el peso de mi miedo, la incertidumbre del camino por delante. ¿Sería capaz de dejar atrás mis prejuicios, mis expectativas, mi forma de ver el mundo? ¿Sería capaz de amar a alguien tan diferente? La respuesta en ese momento era un susurro incierto en el viento. La respuesta en ese momento era un susurro incierto en el viento. El aire frío de la noche me envolvió mientras caminaba de regreso a mi apartamento, pero el frío más intenso estaba dentro de mí. Las palabras de Sara, «las diferencias no son un muro, son un puente», resonaban en mi cabeza, una melodía dulce pero desafiante. ¿Un puente? ¿De verdad? ¿O solo un abismo disfrazado de esperanza? Mi mente, acostumbrada a la lógica, a lo predecible, luchaba por procesar la audacia de su afirmación. Había crecido en un mundo donde las cosas eran blancas o negras, donde las familias se parecían, hablaban igual, comían lo mismo. Mi vida había sido un camino recto, y ahora Sara aparecía como un sendero sinuoso, lleno de curvas y paisajes desconocidos. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de euforia y pánico. Cada mensaje de Sara, cada invitación, era un pequeño salto al vacío. Accedía, claro que sí, porque había algo en ella que me atraía con una fuerza magnética, una luz que prometía calentar el frío de mi alma. Y así comenzamos a construir ese puente, ladrillo a ladrillo, con cada encuentro. Nuestras primeras citas eran exploraciones, no solo de nosotros mismos, sino de nuestros mundos. Recuerdo la primera vez que la llevé a mi restaurante favorito, un lugar con comida casera, de esas que te recuerdan a la abuela. Ella probó todo, con una curiosidad genuina, sus ojos brillantes mientras escuchaba mis historias sobre los platos. Pero luego,
me llevó a un pequeño lugar escondido, lleno de colores vibrantes y aromas especiados que nunca había olido antes. La música era diferente, el ritmo más vivo, y la gente reía con un sonido distinto. Me sentía como un extranjero en mi propia ciudad. «Prueba esto, Diego», me dijo, ofreciéndome un bocado de algo que parecía un tamal, pero que era mucho más picante y dulce a la vez. Mi paladar, tan acostumbrado a lo familiar, se rebeló un poco, pero la sonrisa en su rostro, la emoción en sus ojos, me impulsó a intentarlo. Era delicioso, sí, pero también era ajeno. Mientras ella hablaba de su infancia, de cómo su madre preparaba ese plato para las fiestas, yo me sentía a la vez fascinado y un poco perdido. ¿Cómo podría yo entender realmente lo que significaba ese sabor para ella si no compartíamos la misma memoria sensorial? Fue en una de esas tardes, mientras tomábamos café y hablábamos de nuestros sueños, que el miedo volvió a asomar su cabeza. Sara me contó sobre su deseo de viajar, de conocer el mundo, de aprender nuevos idiomas. Yo, por mi parte, siempre había sido más de raíces, de estabilidad. Mi sueño era tener una casa con un jardín, un perro y una rutina que me diera paz. «Es bonito, Diego», dijo ella, con esa voz suave que siempre lograba calmarme. «Pero, ¿no te gustaría ver más allá de tu jardín?» La pregunta me golpeó. No era una crítica, pero se sintió como tal. Me sentí pequeño, limitado. ¿Era yo demasiado aburrido para ella? ¿Demasiado conformista? El silencio se extendió entre nosotros, pesado, cargado de significados no dichos. Podía ver en sus ojos una chispa de preocupación, una comprensión de que había tocado una fibra sensible. «No es que no quiera ver más allá», respondí, mi voz más áspera de lo que pretendía. «Es solo que valoro lo que tengo. Mis raíces son importantes para mí». Ella asintió lentamente, sin apartar la mirada. «Y para mí también. Solo que mis raíces están en un lugar diferente y crecieron de otra manera». Esa noche me fui a casa con una nueva capa de inquietud. Las diferencias no eran solo de gustos culinarios o ritmos musicales, eran de visión de vida, de cómo concebíamos la felicidad y el futuro. ¿Podría mi pequeño jardín coexistir con su vasto horizonte? Necesitaba hablar con alguien. Mateo, mi mejor amigo desde la universidad, fue mi primera opción. Mateo era un hombre práctico, de pocas palabras, pero con una sabiduría tranquila que siempre me ayudaba a ver las cosas con más claridad. Lo invité a tomar unas cervezas en nuestro bar habitual, un lugar que olía a madera vieja y a historias compartidas. «¿Y qué tal la chica nueva?», preguntó Mateo dando un sorbo a su cerveza. Había notado mi distracción en las últimas semanas. «Sara es increíble, Mateo. Inteligente, divertida, hermosa». Me detuve, buscando las palabras exactas. «Pero es diferente. Mucho». Mateo me miró con una ceja levantada. «¿Diferente cómo? ¿Que le gusta el sushi y a ti no?». Solté una risa nerviosa. «No, no solo eso. Su forma de ver el mundo, su cultura, su idioma, sus costumbres. Es como si viniera de otro planeta. Me habló de sus sueños de viajar por el mundo, de vivir en diferentes países. Yo solo quiero mi casa con jardín». Mateo tomó otro trago, pensativo. «Bueno, Diego, eso es lo que la hace interesante, ¿no? Si fuera igual a ti, ¿qué chiste tendría?». «No es un chiste, Mateo, es un abismo. Siento que no la entiendo del todo. A veces dice cosas o reacciona de una manera y yo me quedo pensando, ¿qué quiso decir con eso? Y me da miedo. Miedo de que al final esas diferencias sean demasiado grandes. Miedo de no poder construir algo sólido, duradero. ¿Y si me enamoro más de lo que ya estoy y luego me doy cuenta de que es imposible?». Mateo apoyó su cerveza sobre la mesa. «Escucha, Diego, todas las parejas tienen diferencias, sean de la misma ciudad o de continentes distintos. Lo importante es si están dispuestos a trabajar en ellas. ¿Ella te hace sentir bien? ¿Te hace reír? ¿Te hace sentir vivo?». «Sí», murmuré, casi sin darme cuenta. «Me hace sentir más vivo de lo que he estado en años. Me desafía, me enseña cosas nuevas. Pues ahí lo tienes,
El resto es ruido. Si el amor es fuerte, el resto se acomoda, o aprenden a bailar al ritmo de sus diferencias. Las palabras de Mateo me dieron una dosis de ánimo, pero el murmullo de mis miedos no desapareció. Se transformó quizás en un eco más lejano. Nuestra relación siguió floreciendo, a pesar de mis temores. Cada día con Sara era un aprendizaje. Aprendí a decir algunas palabras en su idioma, a apreciar los sabores de su cocina, a entender las sutilezas de sus expresiones. Ella, por su parte, se interesaba genuinamente por mi mundo, mi música, mis amigos. Observaba cómo su paciencia era infinita, su capacidad para explicar, para tender puentes, asombrosa. Pero hubo momentos de tensión. Claro que sí. Recuerdo una tarde, estábamos planeando un viaje corto de fin de semana. Yo, siendo un planificador nato, ya tenía todo el itinerario en mi mente. Hotel reservado, restaurantes elegidos, actividades programadas. Sara, en cambio, era más espontánea, más de dejarse llevar. ¿Por qué tenemos que tener todo tan planeado, Diego?, me preguntó con una sonrisa que intentaba ser juguetona, pero que yo sentí como una crítica. Me gusta la aventura, la sorpresa. ¿Qué tal si simplemente vamos y vemos qué encontramos? Mi corazón se encogió. Para mí, planificar era una forma de demostrar cuidado, de asegurar que todo saliera bien. Para ella, era una limitación. Pero si no planeamos, podríamos perdernos de cosas o terminar en un mal lugar. Le dije, mi voz teñida de preocupación. ¿Por qué no entendía que esto era mi forma de protegerla, de asegurar nuestra felicidad? Ella suspiró, y por primera vez noté una pizca de frustración en sus ojos. Diego, a veces la vida es más bonita cuando no está escrita. Confía un poco. Confía en mí. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. ¿Confía en mí? ¿Acaso yo no confiaba en ella? No, no era que no confiara en ella, era que no confiaba en lo desconocido. Y ella, con su naturaleza libre y aventurera, representaba precisamente eso, lo desconocido. La discusión no escaló, pero quedó una sensación agridulce. Me sentí incomprendido, y supongo que ella también. ¿Era esto lo que Mateo llamaba bailar al ritmo de nuestras diferencias? Porque en ese momento me sentía como si estuviéramos en dos pistas de baile distintas, con músicas completamente opuestas. Otro conflicto surgió con la familia. Mis padres, aunque educados, eran de una generación que valoraba mucho la homogeneidad. Cuando les hablé de Sara, sus preguntas fueron sutiles, pero cargadas de curiosidad. ¿De dónde es exactamente? ¿Y su familia a qué se dedica? ¿Habla bien nuestro idioma? Sentía una punzada de vergüenza y frustración al escuchar esas preguntas, porque sabía que venían del mismo lugar de miedo e incertidumbre que yo mismo sentía. Sara, por su parte, hablaba de su familia con un orgullo desbordante. Sus tíos, sus primos, sus abuelos, era un clan grande, ruidoso y lleno de vida. Me contó anécdotas que me parecían sacadas de una película, llenas de bailes, comidas interminables y celebraciones espontáneas. Cuando llegó el momento de conocerlos, mi nerviosismo estaba por las nubes. La primera vez que fui a una de sus reuniones familiares fue un torbellino de sensaciones. La casa estaba llena de gente, todos hablando a la vez, riendo a carcajadas. La música era alta, los olores de la comida eran intensos y desconocidos. Me sentía abrumado, un observador silencioso en medio de un festival. Sara, con su intuición, notó mi incomodidad. «Diego, ven, te presento a mi tía Elena», dijo, tomándome de la mano y arrastrándome hacia una mujer corpulenta con una sonrisa cálida. Intenté ser amable, responder a las preguntas, pero me sentía torpe, mis palabras sonaban huecas. La tía Elena me preguntó algo en un español que, aunque entendía, tenía un acento tan marcado y una velocidad tan rápida que tuve que pedirle que repitiera varias veces. Sentí las miradas curiosas, algunas amables, otras quizás un poco divertidas. ¿Era obvio para todos que yo no encajaba? Más tarde, cuando estábamos en un rincón más tranquilo, Sara me tomó de la mano. «¿Estás bien, mi amor? Te veo un poco abrumado». «Sí, estoy bien», mentí con una sonrisa forzada. «Es solo que
Es mucha gente, y hablan muy rápido. Ella sonrió con ternura. Lo sé, te entiendo. Es diferente a lo que estás acostumbrado, pero mi familia es así. Son pura vida. Pura vida, sí, eso era. Y yo, con mi vida ordenada y tranquila, me sentía como un espectador de esa vida, no como parte de ella. El miedo al rechazo, a no ser suficiente para su mundo vibrante, se instaló en mi pecho. ¿Podría yo alguna vez ser pura vida? ¿O siempre sería el hombre de los planes, el que no entiende los chistes, el que se siente incómodo con el ruido? Esas noches, la distancia cultural se sentía como una barrera tangible. Había noches en las que me quedaba despierto, mirando el techo, las palabras de Sara resonando en mi mente. Las diferencias no son un muro, son un puente. Pero, ¿y si el puente era demasiado largo para cruzar? ¿Y si yo no tenía la valentía o la fuerza para llegar al otro lado? El punto álgido llegó una noche, después de una cena con mis padres. Habíamos logrado que se conocieran, y aunque todo fue cordial, sentí la tensión en el aire. Las preguntas educadas de mis padres, las respuestas igualmente educadas de Sara, pero una falta de verdadera conexión. Después, en mi apartamento, el silencio entre nosotros era pesado. Mis padres son tradicionales. Empecé, tratando de justificar la situación. Sara me interrumpió, su voz suave pero con una firmeza que pocas veces le había escuchado. Lo sé, Diego, y los míos también, a su manera. Pero siento que hay algo más. Siento que tú mismo no estás del todo cómodo con la idea de que estemos juntos. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era la verdad, y me avergoncé de que ella lo hubiera percibido. No es eso, Sara, dije sintiéndome a la defensiva. Es solo que es difícil. Todo es tan diferente. Nuestras familias, nuestras costumbres, nuestras expectativas. Me da miedo no poder hacerte feliz. Miedo de que, al final, te des cuenta de que mereces a alguien que entienda tu mundo sin esfuerzo. Ella me miró, y en sus ojos vi una mezcla de tristeza y una determinación que me desarmó. Se acercó a mí, tomó mis manos entre las suyas, y su tacto era cálido, reconfortante. Diego, el amor no es entender el mundo del otro sin esfuerzo. El amor es querer entenderlo, es querer aprender, es querer construir un mundo nuevo juntos. Mi mundo, tu mundo, no son opuestos. Son dos ríos que pueden unirse y formar uno más grande, más profundo. Sus pulgares acariciaron el dorso de mis manos. Yo no quiero a alguien que sea igual a mí. Quiero a alguien que me desafíe, que me muestre nuevas perspectivas, que me haga crecer. Y tú, Diego, haces todo eso. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, pero también una confrontación directa con mis miedos más profundos. Me obligaron a mirar dentro de mí. ¿Estaba yo dispuesto a crecer? ¿Estaba dispuesto a dejar atrás mis prejuicios y mi zona de confort? Esa noche, bajo la tenue luz de la lámpara de mi sala, me di cuenta de que el verdadero conflicto no era entre nuestras culturas, sino dentro de mí. Era mi resistencia al cambio, mi apego a lo familiar, mi miedo a lo desconocido. Sara no era el problema, era la solución, la puerta a una vida más rica, más plena. Ella no estaba pidiéndome que abandonara mi identidad, sino que la expandiera, que mi jardín, en lugar de ser un límite, fuera una base desde la cual pudiera explorar su vasto horizonte. Y aunque el miedo seguía ahí, un murmullo constante, algo en la calidez de sus manos, en la profundidad de sus ojos, me decía que valía la pena el esfuerzo. Que quizás, solo quizás, el amor era mucho más grande que cualquier diferencia, y que Sara, con su amor y su sabiduría, me estaba mostrando que el amor no tiene idioma ni cultura, sino un lenguaje universal que se aprende con el corazón abierto. Y yo, por primera vez, estaba dispuesto a escuchar y a sentir, estaba dispuesto a cruzar ese puente, ladrillo a ladrillo, junto a ella. Mi decisión de cruzar el puente no fue un acto impulsivo de valentía, sino el inicio de una travesía lenta y a menudo dolorosa.
Cada ladrillo que intentábamos colocar revelaba una nueva grieta en mi propia estructura, un nuevo miedo que se negaba a ser silenciado. Sara y yo habíamos acordado darnos una oportunidad de explorar ese mundo nuevo juntos, pero la realidad, con su peso y sus complejidades, no tardó en recordarme que la voluntad, por sí sola, a veces no era suficiente. Los primeros días fueron un bálsamo. Flotábamos en una burbuja de promesas y descubrimientos. Hablábamos horas, compartiendo anécdotas de nuestra infancia, sueños olvidados, pequeñas manías. Me encantaba escucharla reír, ver cómo sus ojos se iluminaban cuando me contaba sobre su tierra, sus costumbres, los sabores de su comida. Yo, a mi vez, intentaba pintar para ella el paisaje de mi vida, los sonidos de mi ciudad, la calidez de mi familia. Pero incluso en esos momentos de aparente armonía, el murmullo del miedo no se desvanecía del todo. Era una sombra, un eco lejano que me recordaba la vasta distancia que, a veces, sentía que nos separaba. Una tarde, Sara sugirió que cocináramos juntos. Quería prepararme un plato típico de su país, algo que su abuela le había enseñado. Acepté con entusiasmo. La cocina, pensé, era un lenguaje universal, pero apenas entramos en ella, las diferencias comenzaron a manifestarse. Yo estaba acostumbrado a la precisión, a las recetas medidas, a un orden casi militar. Sara, en cambio, era una artista. Un puñadito de esto, un chorrito de aquello, al ojo, decía, mientras sus manos expertas picaban verduras a una velocidad asombrosa, sin siquiera mirar. ¿Cómo era posible que todo saliera bien así? Mi mente estructurada se rebelaba. Ella me pidió que buscara una especia que no reconocí, con un nombre que apenas pude pronunciar. Me reí nervioso, y ella me miró con una sonrisa paciente. «Es el comino, Diego, lo usamos mucho, pruébalo». Lo hice, y el sabor era intenso, diferente a todo lo que usábamos en mi casa. De repente, el aroma de su cocina llenó mi espacio, una mezcla de especias desconocidas y ajenas a mi paladar. No era desagradable, no, pero era diferente. Y esa diferencia, que al principio me parecía exótica y emocionante, empezó a sentirse como una barrera sutil. Mientras ella cocinaba con una gracia natural, yo me sentía torpe, un intruso en su danza culinaria. Intenté ayudar, pero cada vez que ponía algo en el lugar equivocado o preguntaba por algo obvio, veía en sus ojos una chispa de paciencia, lástima. Ella pensaría que yo era un ignorante, que era demasiado rígido para su espontaneidad. El plato final era delicioso, no podía negarlo. Pero mientras comíamos, sentí una extraña mezcla de admiración y melancolía. Ella había traído un pedazo de su mundo a mi mesa, y yo, en lugar de sentirme acogido, me sentía un poco más consciente de lo mucho que me faltaba por entender. Esa noche el miedo me susurró. Esto es solo el comienzo. Imagina toda una vida de no entender. El verdadero tamborileo del conflicto, sin embargo, comenzó a sonar más fuerte cuando intentamos integrar nuestras vidas fuera de la burbuja romántica. Mis amigos, aunque amables, a veces hacían comentarios inocentes que revelaban su propia incomprensión. Así que, ¿en tu país se come eso? ¡Qué exótico! ¿O extrañas mucho a tu familia? ¿No te sientes sola aquí? Eran preguntas bien intencionadas, lo sé, pero notaba cómo Sara se encogía un poco, cómo su sonrisa se volvía algo forzada. Yo intentaba traducir, explicar, suavizar, pero me sentía atrapado entre dos mundos, el mío y el suyo, sin saber cómo unirlos, sin que uno de los dos se sintiera disminuido. Un día, estábamos en una reunión con algunos de mis familiares, mi tía abuela Elvira. Una mujer de carácter fuerte y opiniones arraigadas estaba presente. A medida que la conversación fluía, la tía Elvira, con su voz aguda y su mirada inquisitiva, empezó a dirigir sus preguntas a Sara. «¿Y cómo es que ustedes tienen esas costumbres tan diferentes?», preguntó, con un tono que pretendía ser curioso, pero sonaba más a juicio. «Dicen que allá la gente es muy ruidosa. ¿Es cierto?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sara, con su habitual elegancia, intentó responder con calma, explicando la riqueza de su cultura, la alegría de su gente.
Pero la tía Elvira no parecía escuchar realmente. Bueno, pero aquí las cosas son diferentes, ¿verdad? Aquí somos más reservados, más ordenados. Mis manos se apretaron bajo la mesa. Quería intervenir, defender a Sara, pero me sentía paralizado por la vergüenza y una extraña lealtad a mi propia familia, por absurda que fuera. ¿Cómo podía mi familia ser tan insensible? ¿Y cómo podía Sara soportarlo? Sara me miró entonces y vi en sus ojos un destello de dolor, una punzada de soledad que me atravesó el alma. No dijo nada, pero su mirada me lo decía todo. Me sentí un cobarde. Esa noche, la discusión explotó. No fue una pelea con gritos, sino una conversación cargada de frustración y silencios. «Diego», dijo Sara, su voz apenas un susurro, «entiendo que tu familia te importe, pero ¿no pudiste decir nada? Dejar que me trataran como una curiosidad, como si mi cultura fuera algo que necesita ser explicado o justificado». «Lo siento, Sara», dije sintiéndome miserable. No supe qué decir. Mi tía Elvira es así. Siempre ha sido... «No se trata de cómo es tu tía, Diego», me interrumpió y su voz, aunque suave, tenía la fuerza de una roca. «Se trata de cómo reaccionas tú. ¿Vas a permitir que la gente pisotee lo que soy, lo que traemos juntos, solo para evitar un conflicto con tu familia?» Sus palabras eran un golpe directo a mi mayor debilidad, mi tendencia a evitar la confrontación, a buscar la comodidad del statu quo. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad dormida. Sentí el peso de su decepción, y era más pesado que cualquier crítica de mi tía. ¿Estaba yo a la altura de esta mujer? ¿Era mi amor lo suficientemente fuerte como para superar mis propias limitaciones? «No es tan fácil, Sara», dije, dándole la espalda. «No entiendes lo arraigadas que están estas cosas, las expectativas, los prejuicios. A veces siento que lucho contra un molino de viento invisible». «¿Y crees que yo no lucho, Diego?» Su voz se elevó un poco, con una tristeza que me partió el corazón. «¿Crees que para mí es fácil dejar mi tierra, mi gente, y venir aquí a construir una vida contigo, sabiendo que mis costumbres serán juzgadas, que mi forma de ser será vista como diferente, de una manera negativa? ¿Crees que no tengo miedo?» Me volví para mirarla. Estaba sentada en el sofá, abrazándose a sí misma. Sus hombros temblaban ligeramente. En sus manos apretaba una pequeña pulsera de cuentas de colores, un regalo de su madre, un objeto que yo sabía que la conectaba con su hogar. Era un símbolo de su identidad y en ese momento parecía tan frágil como ella. ¿Ella también tiene miedo? ¿Miedo de perderme? ¿Miedo de que yo no sea lo suficientemente fuerte para ella? Mi corazón se encogió. Me acerqué y me senté a su lado, intentando tomar su mano, pero ella la apartó suavemente. «Tú tienes miedo de amar a alguien tan diferente, Diego», dijo sin mirarme, la voz apenas audible. «Y yo tengo miedo de amar a alguien que tiene miedo de amarme por ser diferente». Esa frase me golpeó como una ola fría. Me di cuenta de la profundidad de su vulnerabilidad, de la carga que ella también llevaba. No era solo mi miedo a lo desconocido, sino el miedo de ella a ser rechazada por ese mismo desconocido. El miedo a que mi amor, por grande que fuera, no pudiera superar mis propios prejuicios. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo podía yo, que la amaba tanto, hacerla sentir así? El silencio se instaló entre nosotros, pesado, cargado de palabras no dichas y de temores compartidos. Era un silencio que gritaba la posibilidad de una separación, la imagen de un futuro donde nuestros caminos se bifurcaban, la idea de una vida sin Sara, sin su risa, sin sus ojos profundos, sin la calidez de su mano. Era un vacío insoportable. En ese momento, la pulsera de cuentas en su mano, que antes me parecía solo un adorno exótico, se convirtió en un objeto simbólico de todo lo que estábamos arriesgando. Cada cuenta de color representaba una parte de su cultura, de su historia, de su esencia, y yo, con mis dudas y mi inacción, estaba haciendo que esa pulsera y todo lo que representaba se sintiera como una carga en lugar de una celebración. «Sara», dije, mi voz ronca, sintiendo una punzada de pánico, «no es que tenga miedo de amarte.
Tengo miedo de no ser suficiente para ti, miedo de que mis miedos sean más grandes que mi amor, miedo de que mis prejuicios, aunque no los quiera, te lastimen, miedo de que un día te canses de tener que explicarme todo, de tener que luchar contra mi propio mundo. Ella finalmente levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de una determinación que me recordaba la primera vez que la vi. El amor es una elección, Diego, dijo, su voz más firme ahora. Y amar a alguien diferente es una elección diaria. Es elegir entender, elegir aprender, elegir defender lo nuestro. Yo no quiero que seas perfecto, quiero que seas valiente. Quiero que elijas el amor sobre el miedo cada día. Sus palabras eran un espejo que me mostraba mi propia cobardía. Yo le había dicho que estaba dispuesto a construir un puente, pero en la primera ráfaga de viento me había aferrado a la orilla conocida. ¿Podría realmente ser el hombre que ella necesitaba? ¿Podría dejar de lado mi orgullo, mi zona de confort, mi miedo al ridículo o al juicio de los demás por ella? Esa noche no pude dormir. Me levanté y fui a la sala, donde la pulsera de Sara, que se le había caído del sofá, brillaba bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. La recogí, sintiendo el frío de las cuentas en mi palma. Cada una de ellas parecía contar una historia que yo aún no entendía del todo, pero que deseaba con toda mi alma aprender. Si la perdía, si mis miedos me hacían perderla, ¿cómo podría vivir conmigo mismo? La pulsera era pequeña y delicada, pero en mis manos se sentía inmensa, un recordatorio tangible de la distancia que nos separaba, pero también del hilo invisible que nos unía. Era un símbolo de su mundo, de su esencia, y yo había fallado en protegerla, en valorarla ante los demás. Comprendí que amar a Sara no era solo amarla a ella, sino amar y respetar todo lo que ella traía consigo, su historia, su cultura, sus costumbres, incluso sus miedos, y que mi miedo a lo diferente no era solo mío, era un obstáculo que ponía entre nosotros, un muro que yo mismo construía. ¿Sería capaz de derribar ese muro? ¿Sería capaz de enfrentar a mi tía, a mis amigos, a mis propios prejuicios por el amor de esta mujer? La respuesta no era sencilla, pero al mirar la pulsera en mi mano, sentí una nueva oleada de determinación. No era suficiente con querer entender. Tenía que luchar por entender. Tenía que elegir el amor, no solo con palabras, sino con acciones. Tenía que demostrarle a Sara y a mí mismo que mi amor era más grande que cualquier idioma, cualquier cultura, cualquier miedo. Que el puente no solo se construía con ladrillos, sino con valentía y con la voluntad de demoler mis propias barreras internas. Y la pulsera de cuentas, ahora en mi mano, se convirtió en mi recordatorio silencioso de esa promesa. El frío de las cuentas en mi mano no era ya el de la distancia, sino el de una promesa recién nacida, una promesa que me quemaba el alma, exigiendo ser cumplida. La luna, testigo silencioso de mi tormento, se había retirado, dando paso a las primeras luces de un amanecer incierto. Había pasado la noche en vela, la mente un torbellino de arrepentimiento y una determinación feroz. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan cobarde? Cada latido de mi corazón era un eco del nombre de Sara, un reproche, una súplica. La pulsera. Apreté la pulsera contra mi pecho, sintiendo su calor, imaginando el calor de su muñeca. Era su esencia, su mundo, y yo la había dejado sola en la orilla, mientras me aferraba a la mía, a mi zona de confort, a mis estúpidos miedos. ¿Miedo a qué? A la opinión de mi tía, al juicio superficial de mis amigos, al ridículo de amar a alguien tan diferente. La respuesta me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Miedo a mí mismo, miedo a perder el control, a aventurarme más allá de lo que conocía, a amar sin reservas, a amar de verdad. No podía esperar, ni un minuto más. La incertidumbre de dónde estaría, cómo se sentiría, me taladraba el pecho. Me levanté de golpe, mi cuerpo cansado, pero mi espíritu, extrañamente, electrizado. Tenía que encontrarla, tenía que decirle, tenía que demostrarle. Mis pies me llevaron directamente al coche. No había un plan, solo una necesidad visceral de enmendar mi error. Conducía por las calles aún dormidas de la ciudad,
el silencio solo roto por el rugido suave del motor y el martilleo de mi propio corazón. Cada semáforo en rojo era una tortura, una pausa que prolongaba mi agonía. ¿Y si era demasiado tarde? ¿Y si ella ya había decidido que yo no valía la pena? Ese pensamiento me hizo apretar el volante con tal fuerza que mis nudillos blanquearon. No, no podía ser, no lo permitiría. Recordé la última vez que la vi, la expresión de su rostro cuando mi tía hizo ese comentario despectivo sobre su acento, su forma de vestir, su exotismo. Mis palabras, tan vacías, tan insuficientes. ¿Por qué no la defendí con la fuerza que merecía? ¿Por qué no grité al mundo que ella era perfecta tal como era? Me odiaba por ello, me odiaba por el silencio, por la cobardía, por el miedo. Llegué a su barrio, un barrio que para mis amigos y mi tía era otro mundo, peligroso, demasiado ruidoso. Para mí, en ese momento, era el único lugar en la tierra donde quería estar. Estacioné el coche y bajé, el aire fresco de la mañana golpeándome la cara. Las calles estaban empezando a despertar, el aroma a pan recién horneado mezclándose con el de café. Había música lejana, risas de niños, el murmullo de conversaciones en un idioma que no era el mío, pero que ahora, por primera vez, sentía como una melodía familiar, no como una barrera. Caminé hacia su edificio, los pasos resonando en el silencio relativo. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta. ¿Qué le diría? ¿Cómo le pediría perdón? ¿Serían suficientes las palabras para borrar el dolor que le había causado? No, las palabras no bastaban. Tenía que haber una acción, un gesto, algo que le mostrara que mi amor era más grande que cualquier prejuicio, cualquier diferencia. Justo cuando estaba a punto de entrar al portal, vi a alguien salir de la panadería de la esquina cargando una bolsa de papel. Era su vecina, la señora Elena, una mujer amable y sonriente que siempre me saludaba, a pesar de que yo apenas entendía sus palabras. Ella me vio, sus ojos se abrieron con sorpresa. «Diego, qué sorpresa verte tan temprano por aquí», dijo, su voz cálida, aunque su tono denotaba una ligera curiosidad, quizás preocupación. Sentí un escalofrío. ¿Habría hablado Sara con ella? ¿Sabría ella de mi cobardía? «Hola, señora Elena. Yo buscaba a Sara. ¿Está en casa?» La señora Elena suspiró. Su expresión se tornó un poco sombría. «Sara, sí, está en casa. Pero no ha tenido una buena noche, hijo. Ayer la vi muy triste. Me contó un poco cosas del corazón, ya sabes». Mi estómago se contrajo. Ella sí sabía. El peso de mi culpa se hizo aún más pesado. «Lo sé, señora Elena, y es mi culpa. Vengo a arreglarlo». Ella me miró con una mezcla de lástima y esperanza. «Pues entra, muchacho. El amor es así, a veces duele, pero si es verdadero, se lucha por él. Ella es una buena muchacha, Diego. Demuéstrale que la valoras». Sus palabras, tan simples y directas, fueron un bálsamo y un aguijón al mismo tiempo. «Demuéstrale que la valoras». Sí, eso era exactamente lo que tenía que hacer. Agradecí a la señora Elena con un asentimiento y me dirigí al portal. Subí las escaleras, cada escalón un paso más cerca de mi destino, de mi verdad. Mis manos sudaban. La pulsera seguía en mi palma, un ancla, un recordatorio. Llegué a su puerta. Respiré hondo, ahora o nunca. Toqué el timbre, un silencio sepulcral. Toqué de nuevo, un poco más fuerte. Escuché un leve movimiento dentro, unos pasos lentos. La puerta se abrió un poco, solo una rendija. Ahí estaba ella, Sara. Sus ojos, normalmente llenos de vida y alegría, estaban hinchados y rojos. Su cabello, un desorden precioso. Vestía una bata de casa y su rostro, sin maquillaje, reflejaba la vulnerabilidad más pura. «Diego». Su voz era un susurro, apenas audible, cargado de incredulidad y dolor. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verla así, la mujer que amaba, herida por mi culpa. «Sara, por favor,
Necesito hablar contigo. Ella dudó, su mirada incierta, su cuerpo tenso. No sé si hay algo más que decir, Diego. Lo de anoche... Lo de anoche fue mi cobardía, mi estupidez, mi miedo. La interrumpí, mi voz ronca, desesperada. Pero no es la verdad. No es lo que siento. Por favor, déjame explicarte. Ella abrió la puerta un poco más, su expresión aún cautelosa, pero había una chispa de algo, quizás curiosidad, quizás una tenue esperanza. Entré en su pequeño apartamento, un lugar que siempre me había parecido tan lleno de su esencia, de sus colores, de sus recuerdos. Ahora en el silencio tenso parecía más pequeño, más vulnerable. Ella se sentó en el sofá, cruzando los brazos sobre su pecho, como si quisiera protegerse de mí. Yo me arrodillé frente a ella, sin importarme nada más que la verdad que necesitaba salir de mí. Sara, anoche fui un estúpido, un cobarde. Dejé que el miedo hablara por mí, el miedo a lo desconocido, a lo diferente, a la opinión de los demás. Dejé que mi tía con sus prejuicios y mis amigos con su superficialidad me hicieran dudar. Pero la verdad es que, en el momento en que te vi herida, en el momento en que sentí el peso de mi silencio, todo se derrumbó. Saqué la pulsera de mi bolsillo y se la mostré. Esto se te cayó anoche. La encontré, y la tuve en mi mano toda la noche. Cada cuenta me recordaba a ti, a tu fuerza, a tu dulzura, a tu mundo, y me di cuenta de la inmensidad de mi error. Ella miraba la pulsera, sus ojos fijos en ella, una lágrima solitaria deslizándose por su mejilla. Diego, no entiendo. Tú cambias de opinión tan rápido. Un día pareces amarme, al siguiente me dejas sola frente a todos. No, mi voz se alzó, llena de una pasión que nunca antes había sentido, de una convicción inquebrantable. No cambio de opinión. Es que tenía miedo de amar a alguien tan diferente, miedo de no encajar en tu mundo y miedo de que tú no encajaras en el mío, miedo de lo que dirían. Pero anoche me di cuenta de que ese miedo es una cárcel y que tú, Sara, eres mi libertad. Me acerqué más a ella. Mis manos temblaban mientras tomaba las suyas. Sara, amar a alguien no es solo amar su sonrisa, sus ojos, su risa. Es amar todo lo que trae consigo, su historia, sus raíces, sus costumbres, su idioma, sus canciones, su forma de ver el mundo. Y yo lo estaba negando. Estaba negando una parte esencial de ti, y al hacerlo, me negaba a mí mismo la oportunidad de amar plenamente. Sus ojos, húmedos, se encontraron con los míos. Había una mezcla de sorpresa y una cautelosa esperanza. Pero, ¿y tu familia? ¿Tus amigos? Que digan lo que quieran. Mi voz era firme, resonante. No me importa. No me importa lo que piense mi tía, ni mis amigos, ni el mundo entero. Lo único que me importa eres tú, y lo que siento por ti, y lo que quiero construir contigo. Un amor que no tiene fronteras, Sara. Un amor que no tiene idioma, ni cultura, ni prejuicios. Tomé la pulsera y con una delicadeza que no sabía que poseía, la até en su muñeca, justo donde se le había caído. Esta pulsera es tuya, es tu esencia, y yo quiero protegerla, quiero amarla, quiero aprenderla, quiero aprender de ti, quiero aprender contigo, quiero que me enseñes tu mundo, tus palabras, tus canciones. Quiero que me enseñes a bailar como bailas tú, a reír como ríes tú. Quiero que seamos nosotros, sin importar lo que piensen los demás. Me levanté y me arrodillé de nuevo, esta vez con una rodilla en el suelo, como si estuviera a punto de proponerle matrimonio. Aunque no era el momento para eso, la fuerza de mi intención era la misma. Sara, te amo. Te amo con todo lo que soy. Y te pido perdón por mi cobardía. Te pido una oportunidad para demostrarte que mi amor es real, que mi amor es fuerte, que mi amor es más grande que cualquier diferencia que pueda existir entre nosotros. Que el puente que quiero construir entre nuestros mundos no será solo de ladrillos, sino de valentía, de entendimiento, de respeto. Ella me miró, sus ojos brillando con lágrimas,
Sus labios temblaban. La tensión en sus hombros comenzó a ceder. Una lágrima resbaló por su mejilla y la secó con el dorso de su mano. Diego. Su voz era apenas un susurro. Yo pensé que te había perdido. Pensé que mi mundo era demasiado grande para ti, demasiado diferente. Tu mundo es hermoso, Sara, y yo quiero ser parte de él. Quiero que tú seas parte del mío, pero no para que cambies, sino para que lo transformes, para que lo hagas más rico, más vibrante, con tu luz. Extendí mi mano hacia ella. Dame esa oportunidad. Permíteme demostrarte que el amor no tiene idioma ni cultura, que el amor, el verdadero amor, las abraza todas. Ella me miró a los ojos, una mezcla de dolor pasado y una abrumadora esperanza en su mirada. Su mano, temblorosa, se acercó a la mía. Sentí el calor de su piel, el contacto suave que electrificó todo mi ser. Era un sí silencioso, era el fin de la distancia, era el inicio de algo nuevo, algo profundo, algo que trascendía todo lo que había conocido. Se levantó y con un movimiento lento y lleno de emoción, se arrojó a mis brazos. Su abrazo fue un bálsamo para mi alma atormentada. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, sus lágrimas mojando mi camisa. Pero ya no eran lágrimas de tristeza, eran de alivio, de esperanza, de amor. La abracé con todas mis fuerzas, sintiendo el aroma de su cabello, el latido de su corazón contra el mío. Le susurré al oído, en un español que, aunque era el mío, ahora sentía que hablaba un idioma universal. Te amo, Sara. Te amo. Y nunca más permitiré que nada ni nadie nos separe. Nunca más. Ella se aferró a mí, sus manos apretando mi espalda. Yo también te amo, Diego. Y tenía tanto miedo, miedo de amar a alguien tan diferente. Y yo miedo de amarte a ti. La separé un poco, solo para poder mirarla a los ojos, mis manos en su rostro. Pero tú me mostraste que el amor no tiene idioma ni cultura. Tú me mostraste que las diferencias no nos separan, nos enriquecen, que el amor es el puente más fuerte. Sus labios se curvaron en una sonrisa tierna, sus ojos aún húmedos, pero ahora brillando con una luz renovada. Me alegra que por fin lo hayas entendido. Y en ese momento, bajo el tenue sol de la mañana que se colaba por su ventana, la besé. Un beso que no era solo de pasión, sino de arrepentimiento, de promesa, de entrega total. Un beso que sellaba un nuevo comienzo, un futuro donde nuestros mundos no solo coexistirían, sino que se entrelazarían, creando una tapiz más rica, más hermosa, más llena de amor. La pulsera en su muñeca brilló, un recordatorio silencioso de que, a veces, para encontrar el amor verdadero, uno debe estar dispuesto a derribar sus propios muros y bailar en la lluvia de lo desconocido. Y yo, por Sara, estaba dispuesto a bailar para siempre. Y en ese momento, bajo el tenue sol de la mañana que se colaba por su ventana, la besé. Un beso que no era solo de pasión, sino de arrepentimiento, de promesa, de entrega total. Un beso que sellaba un nuevo comienzo, un futuro donde nuestros mundos no solo coexistirían, sino que se entrelazarían, creando una tapiz más rica, más hermosa, más llena de amor. La pulsera en su muñeca, la misma que había brillado en aquel amanecer decisivo, parecía destellar con una luz aún más intensa, como si celebrara nuestra unión. Nos casamos en una ceremonia sencilla que combinó elementos de nuestras dos culturas. Fue un día mágico, rodeados de amigos y familiares que habían sido testigos de nuestro viaje, de la forma en que el amor había derribado barreras y construido un hogar. Sentí el temblor de su cuerpo, que ahora no era de miedo, sino de una emoción desbordante que se correspondía con la mía. Ahí estaba, el amor, tan tangible, tan real, que se podía saborear en cada aliento compartido. Sus labios, suaves y urgentes, respondían a los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. Era un beso largo, que se extendía en el tiempo, como si quisiera compensar todos los momentos perdidos, todas las palabras no dichas, todas las dudas que nos habían atormentado. Cuando nos separamos,
solo lo suficiente para que nuestras frentes se tocaran. Sus ojos, aún húmedos, brillaban con una luz tan pura y tan fuerte que me sentí digno de ella por primera vez. Sus dedos se entrelazaron con los míos y el calor de su mano era un ancla que me conectaba a la realidad, a este presente que habíamos construido juntos. «Te amo, Sara», volví a susurrar, mi voz ronca por la emoción. No había palabras suficientes en ningún idioma para expresar lo que sentía. «Y yo a ti, Diego», respondió ella, su voz apenas un hilo. Más de lo que jamás imaginé posible. Nos quedamos así por un largo rato, simplemente existiendo en el abrazo del otro, dejando que el silencio hablara por nosotros. El sol de la mañana siguió filtrándose, pintando la habitación con tonos dorados, y cada rayo parecía bendecir nuestro reencuentro. Era un nuevo amanecer, no solo para el día, sino para nuestras almas. Hablábamos de todo, de nuestros sueños, de nuestros miedos, de las injusticias del mundo, de la belleza de una puesta de sol. Cada día era un descubrimiento, una revelación. Descubrimos que, aunque veníamos de lugares distintos, nuestros valores fundamentales eran los mismos: el amor por la familia, la pasión por la vida, el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Hubo momentos, claro, en que las diferencias surgían. Recuerdo vívidamente nuestras primeras citas después de ese día, que ya no eran citas, sino exploraciones de nuestros mundos. Sara me llevó a su restaurante favorito, un pequeño lugar con mesas de madera desgastada y un aroma a especias exóticas que nunca antes había sentido. Me presentó a sus amigos, una mezcla vibrante de personas de diferentes orígenes, todos acogedores y llenos de vida. Al principio me sentía un poco torpe, buscando las palabras correctas, intentando entender los chistes locales o las referencias culturales que se me escapaban. Pero Sara siempre estaba a mi lado, una mano en mi brazo, una sonrisa alentadora, traduciendo no solo palabras, sino también intenciones y sentimientos. Y yo hice lo mismo por ella. La llevé a mi pueblo natal, le presenté a mi familia, que la recibió con una mezcla de curiosidad y el calor inconfundible de la gente que se ama. Mi madre, al principio un poco reservada, pronto cayó rendida ante la dulzura y la inteligencia de Sara. Ver a Sara reír con mi padre mientras él le contaba historias de su juventud, o a mi madre enseñarle a preparar una receta tradicional, era como ver dos ríos que por fin encontraban su cauce común. Ella, con su mente abierta y su corazón generoso, se sumergió en mis tradiciones, en mis costumbres, y no solo las aceptaba, sino que las abrazaba con una fascinación genuina. Las diferencias que antes me habían parecido abismos insalvables, ahora eran puentes que nos unían. Aprendí a apreciar la riqueza de su cultura, la profundidad de sus tradiciones, la forma en que veía el mundo a través de una lente diferente a la mía. Y ella, a su vez, encontró belleza en la simplicidad de mis costumbres, en la calidez de mi gente, en la familiaridad de mi idioma, que ahora compartíamos con una nueva profundidad. Nuestras conversaciones se volvieron más ricas, más profundas. Habíamos cruzado un umbral, y al otro lado el paisaje se veía inmenso y prometedor. A partir de ese día, nuestra relación se convirtió en un lienzo en blanco que pintábamos juntos, con colores vibrantes y matices inesperados. El miedo a lo diferente se había disipado como la niebla matutina, reemplazado por una curiosidad insaciable y un deseo profundo de entender y celebrar cada aspecto del otro. Pequeños malentendidos que se disipaban con una palabra, una explicación, una risa. Recuerdo una vez que Sara se sorprendió al ver cómo mi familia celebraba un día festivo, con tanto alboroto y comida, mientras que en su cultura era más una ocasión de recogimiento. Pero en lugar de juzgar, preguntó, aprendió, y al año siguiente propuso una fusión de ambas tradiciones, creando algo nuevo y hermoso que celebramos hasta el día de hoy. Esos pequeños desafíos no nos separaban, al contrario, fortalecían nuestra conexión, nos enseñaban a ser más pacientes, más empáticos, más flexibles. El amor de Sara me había transformado. Yo, el hombre que una vez tuvo miedo de lo desconocido, que se aferraba a la comodidad de lo familiar, ahora era un explorador,
un aventurero. Ella me había abierto los ojos a un mundo más amplio, más vibrante, más lleno de posibilidades. Me había enseñado que el amor no es una jaula que te encierra, sino un par de alas que te permite volar. Con el tiempo, nuestras vidas se entrelazaron de una manera tan orgánica que ya no podíamos imaginar una sin la otra. Compartimos un apartamento, un hogar que era una fusión de nuestros dos mundos, un rincón con sus libros en su idioma natal, otro con mis recuerdos de infancia, y en el centro, un espacio común donde nuestras fotos y nuestros sueños se mezclaban sin esfuerzo. Un día, mientras paseábamos por un parque, bajo la sombra de unos árboles centenarios, me detuve y la miré. El sol jugaba con su cabello, y sus ojos brillaban con la misma intensidad que la primera vez que la había besado en su ventana. Sentí una certeza tan profunda, tan inquebrantable, que supe que era el momento. «Sara», dije, mi voz temblorosa de emoción. «Desde el día que te conocí, mi mundo cambió. Tenía miedo, lo sabes, miedo de amar a alguien tan diferente. Pero tú me mostraste que el amor no tiene fronteras, que no entiende de idiomas ni de culturas, solo entiende de almas. Y mi alma te eligió a ti, para siempre». Me arrodillé, sacando de mi bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Ella se llevó las manos a la boca, sus ojos llenándose de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «Sara, ¿quieres casarte conmigo? ¿Quieres seguir construyendo este puente de amor que nos une para siempre?» Su respuesta fue un sollozo ahogado, un asentimiento con la cabeza y un sí que resonó en el aire, llenando el parque de nuestra felicidad. La pulsera en su muñeca brilló, un recordatorio silencioso de que a veces, para encontrar el amor verdadero, uno debe estar dispuesto a derribar sus propios muros y bailar en la lluvia de lo desconocido. Y yo, por Sara, estaba dispuesto a bailar para siempre. Ese beso fue el principio de todo y el final de mis miedos más profundos. Mis manos se aferraron a su cintura, atrayéndola más cerca, hasta que no hubo espacio entre nosotros. Nuestras vidas después de eso fueron una sucesión de pequeños y grandes momentos de felicidad. Viajamos, exploramos nuevos lugares, pero siempre regresábamos a nuestro hogar, el lugar donde nuestros corazones se sentían más completos. Sara me enseñó a ver la belleza en lo inesperado, la fuerza en la vulnerabilidad y la sabiduría en el silencio. Yo le mostré la importancia de la paciencia, la alegría de las tradiciones y la profundidad de un amor que se construye día a día. Nuestra historia, la de Diego y Sara, es la prueba de que el amor es el lenguaje universal por excelencia. No necesita visas ni pasaportes, no entiende de acentos ni de fronteras. Solo necesita dos corazones valientes dispuestos a abrirse, a aprender y a crecer juntos. Las diferencias, lejos de ser obstáculos, se convirtieron en el tejido que enriqueció nuestra unión, haciendo de nuestro amor una obra de arte única e irrepetible. Nos dimos cuenta de que el amor verdadero no consiste en encontrar a alguien igual a ti, sino en encontrar a alguien que, a pesar de todas las diferencias, te haga sentir completamente tú mismo, y a la vez una versión mejorada de ti. Nos enseñó que el amor es un viaje, no un destino, una danza constante entre dos almas que eligen bailar juntas, incluso cuando la música es diferente. Y ahora, años después, mientras miro a Sara sentada a mi lado, su mano entrelazada con la mía, sé que mi miedo a amar a alguien tan diferente fue, en realidad, mi mayor bendición. Porque ella me mostró que el amor no tiene idioma ni cultura, que no tiene límites ni fronteras. Solo tiene la capacidad infinita de unir dos almas, de trascender cualquier barrera y de crear un hogar donde antes solo había incertidumbre. Ella me enseñó que las diferencias no nos separan, nos enriquecen. Que el amor es el puente más fuerte. El amor no es encontrar a alguien con quien compartir tu mundo, sino encontrar a alguien con quien construir un universo completamente nuevo. Si la historia de amor de Diego y Sara te emocionó, si te hizo creer que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y florecer en los lugares más inesperados, te invitamos a compartir este mensaje. Deja un me gusta, suscríbete a nuestro canal para más historias que tocan el alma
Y déjanos un comentario contándonos tu propia experiencia con el amor que trasciende las diferencias. Porque cada historia de amor es un testimonio de la fuerza del corazón humano.